En Chimbote, siendo las 9:45 del día 12 de febrero de 2015, en la sala de audiencia número 1 de la Corte Superior de Justicia del Santa, se da inicio a la audiencia pública en el expediente 908-2014-43 con motivo de la apelación interpuesta por la Fiscalía contra la resolución número 2 que declara infundada el requerimiento de prolongación de prisión preventiva solicitada por dicha entidad. Se deja constancia, señor fiscal, señores abogados, que esta audiencia está iniciando con 15 minutos de atraso debido a que nos hemos prolongado en la audiencia anterior. El colegiado está integrado, en este caso la sala mixta de vacaciones, por el doctor Walter Ramos Herrera, quien la preside, el doctor Raúl Rodríguez Soto como miembro integrante y el que habla Nixon Espinosa Lugo como director de debates y ponente. Se comunica, señor fiscal, señores abogados, si tienen algún cuestionamiento a los integrantes del colegiado. Ninguna, señor magistrado. Ninguna. Muy bien. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo registrada en audio y video, solicitando a la parte su acreditación, empezando por el señor fiscal. Por la Segunda Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal del Santa, fiscal adjunto superior Germán Leoncio Soto Ruiz, con domicilio procesal en aviación 439, en tercer piso, con correo electrónico eosorio@djmail.mpfn.gov.p. Muy bien, la defensa. Muy buenos días, señor miembro de este honorable colegiado superior. En esta actuación y en defensa del ciudadano Diego Enrique Barco Ortiz, el defensor público penal Franco Omar Domínguez Basilio, con registro CAL número 38849, con domicilio procesal en Girón Leoncio Prado 325, oficina 402 de esta ciudad. Buenos días, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, por la defensa, del señor Herrera Tamani, el defensor público de Yomona, con registro CAL 3031, con domicilio procesal en Girón Leoncio Prado 325, oficina 301, correo electrónico de Yomona@hotmail. A ver, en cuanto a la defensa pública, uno de ustedes es interconsulta, ¿no? No. ¿Son dos acusados? Son dos ciudadanos acusados, señor. ¿A los imputados presidente, quiénes son? señor miembro del colegiado. A ver, por Herrera, ¿quién es? El defensor público Edwin Yomona. ¿Cómo se llama? Edwin Yomona, defensor Yomona. público, sí. Yomona, ¿no? Sí. Por Barco Ortiz. El defensor público Franco Omar Domínguez Basilio. Doctor Franco. Muy bien, aquí está todas las partes. Señor especialista, si vas a dar cuenta del recurso de apelación y sus fundamentos. Buenos días ante todo. Viene en apelación de la parte de la representante del Ministerio Público Carmen Nelly Macuado Arroyo, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, en contra de la resolución número 2 de fecha 4 de febrero del 2015 emitida por el señor juez del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, que resuelve declarar infundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva solicitado por la impugnante ya mencionada, cuyos argumentos obran en su escrito de apelación de fojas 31-37. Muy bien, señor fiscal, ¿se ratifica en su recurso de apelación? Sí, nos ratificamos en el curso de ¿Qué tiempo va a requerir, doctor? Entre 5 a 10 minutos, doctor, nada más. Ya, muy bien, tiempo concedido, doctor. Ya. Bueno, el presente recurso de apelación se da contra la resolución número 2 de fecha 4 de febrero de 2015, en la cual se resuelve declarar infundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva, que es solicitado contra los acusados John Clever Herrera Tamani y Diego Enrique Barco Ortiz, en agravio de Francisco Joel Quispe Rodríguez. Sí, bueno, el principal fundamento que se tomó en cuenta en esta resolución número 2 para declarar infundado la prolongación de prisión preventiva consistió en que hubo una desidia tal vez por parte del Ministerio Público con respecto al momento de darse la acusación. Si bien es cierto, la formalización de investigación probatoria se dio el 19 de mayo de 2014, ¿no? El requerimiento acusatorio se dio el 29 de enero de 2015, pero tenemos que tomar el hecho de cuándo se requirió la prisión preventiva. Esta prisión preventiva se requirió
con fecha 20 de mayo del 2014 y por el plazo de 9 meses, lo cual hace que esta prisión todavía está efectiva y vence el 20 de febrero de 2014. Cuando se solicitó el requerimiento de prolongación de prisión preventiva, esto se dio el 30 de enero de 2015. Por lo tanto, con respecto al requerimiento de prisión preventiva, en este sentido no se le ha afectado, ¿no?, a los acusados su derecho a la libertad, puesto que la prisión preventiva se dio con la formalidad de ley. Todavía está vigente hasta el 20 de febrero de este mes. Inclusive cuando se pidió la prolongación estaba en 30 de enero. Se pidió un mes, se está pidiendo inclusive un mes antes que se venza, prácticamente. Si tomamos en cuenta cuáles fueron las circunstancias, tenemos que señalar que sí, efectivamente, hay una circunstancia que ha importado una especial dificultad para la prolongación del proceso, ¿no? Y por ende, la insuficiencia del plazo ordinario de la prisión preventiva concedida por el órgano jurisdiccional, conforme lo establece el artículo 274 del Código Procesal Penal, inciso 1, cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad. Sobre este tema, hay que tener en cuenta que, bueno, el proceso, bueno, si bien cierto se divide en etapa preliminar, preparatoria, intermedia, juzgamiento. Cuando se dio este tema, ya estaba prácticamente, actualmente, cuando se dio al momento de la audiencia, ya estaba prácticamente en una etapa de etapa intermedia, puesto que ya se emitió la acusación. Si invierto ya estaba para control de acusación, que todavía no se ha dado, ¿no es cierto? Esta etapa sí reviste que haya una dificultad, puesto que al pasar ya prácticamente el control, ya estamos en la etapa estelar, que es el juicio oral. Estos pronunciamientos igualmente han sido tomados con las jurisprudencias que se adjuntó en el mismo requerimiento. Una jurisprudencia se ha adjuntado, que emitió también por el colegiado de la Sala Penal de Apelaciones, ¿no?, y que está en el mismo requerimiento, de fecha 5 de septiembre de 2013, donde ya ha habido más o menos casos parecidos en el Fundamento 21, parte infine. Precisamente, bueno, en el Fundamento 21, en la jurisprudencia que se ha juntado, ¿no?, en caso de violación de Rosario Ángeles, del acusado de Rosario Ángeles Herrera Tello, se señala que precisamente estas circunstancias de verificación de la etapa intermedia y de juzgamiento justifican que se prolongue la prisión preventiva, pues concluimos que nos hallamos frente a una especial dificultad, la redacción de actos procesales pendientes, cuya ulterior finalidad es garantizar la efectiva realización del juzgamiento y la emisión de sentencia de primera instancia, lo que se pondría en peligro de estar en libertad de procesado. Este mismo fundamento que está en esta sentencia, que el colegiado lo va a poder revisar en el Fundamento 21 parte fine, en este revocan y dan la razón al Ministerio Público y declaran fundado el pedido de prolongación preventiva. Tenemos un mismo caso parecido, donde se dan las mismas situaciones y las mismas circunstancias y condiciones. Estamos en una etapa intermedia y pronto, apenas pase el control, que es rápido, solamente un día después, va a pasar a la etapa de juzgamiento. Ahí nomás pasa en la etapa de juzgamiento. Por lo tanto, esta condición, que ha sido recogida hasta por esta sentencia y también en otras jurisprudencias, ¿no?, como la requerida en el 1681-2009, Fundamento 14, se ha dado también del Tribunal Constitucional, ya se ha dado. Inclusive, también se hace mención en el Fundamento 22, que también, de igual modo, ha resuelto la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura en el expediente 5334-2011-98, Fundamento 4. Es muy importante que esto lo revisen esto. Con respecto al punto de que los acusados puedan sustraerse a la acción de la justicia, obstaculizar la actividad probatoria, ¿no?, que está también recogido en el inciso 1 del artículo 234 del Código Procesal Penal, ¿no? Existen serias circunstancias de que efectivamente ellos se puedan eludir y sustraer a la acción de la justicia, puesto teniendo en cuenta que son penas gravosas, ya que al acusado John Clever Tamani se le está solicitando 21 años de pena y a Diego Enrique Barco Ortiz 12 años de pena privativa de libertad, ¿no? Hay un peligro de que estos se puedan sustraer a la acción de la justicia. Y más, pueden obstruir la actividad probatoria. Si realizamos la cesación de prisión preventiva, que ahora en expediente en la resolución, podemos ver que no, cuando la defensa técnica pide la cesación de prisión preventiva, declaran infundada la prisión preventiva. ¿Por qué?
Declara infundada porque se declara infundado el pedido de la defensa técnica, puesto que ahí se probó de que el agraviado había sido amenazado. Es más, en su declaración figura al inicio policial de que él señala que sí, efectivamente lo amenazaron los acusados. Eso se puede verificar por este colegiado. Y por lo tanto, habría un peligro de que intimiden, una vez puestos en libertad, intimiden a estos testigos por parte del Ministerio, testigos de cargo que son importantes. No obstante eso, tenemos que tener en cuenta también de que tanto John Clever y Diego Enrique, ambos tienen antecedentes, ¿ya? Uno, por ejemplo, en el caso de John Clever, de Barco Ortiz, ha sido intervenido por delito de lesiones graves seguido de muerte, dando una pena de 3 años suspendida por 2. En el caso de Herrera Tamani, en el otro acusado, de 2008 viene registrando ingresos al penal. Por lo tanto, no tienen la condición de primarios. Es por todo, ¿no?, que se puede resumir en nuestro colegiado de que sí se debe declarar fundado el pedido de este ministerio, por lo cual se revoca y se declara infundado el pedido de prolongación de prisión preventiva, señor magistrado, puesto que a esa fecha no se le vulneró. El tribunal decía esto no afecta el requerimiento de prisión ni tampoco la prolongación que se dieron dentro de los plazos de ley. Eso en síntesis, señor magistrado. Ya, muy bien, muchas gracias, señor fiscal. Entonces vamos a conceder el uso de la palabra. Voy a empezar, disculpen, el defensor público del señor... Todavía no hay concedido uso de la palabra. Ya, doctor, sí. Bueno, voy a conceder uso de la palabra, doctor Yomona. Sí, gracias. Por el imputado Herrera Tamani, ¿no? Sí. Muy bien, doctor. Sí. Bueno, nuestra locución va a tener 2 etapas para poder sustentar lo que ha alegado el Ministerio Público. La primera etapa es hacer una referencia a no solamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego hacer un análisis del caso concreto para determinar si ha habido o no una especial dificultad en el proceso. Como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los Hillary, Constantine y Benjamín y otros en versus Trinidad y Tobago, se rescatan 2 ideas fundamentales en esta sentencia. La primera es la siguiente, que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar la determinación de los derechos de la persona en un tiempo razonable. Y la segunda idea que rescato es que la falta de razonabilidad en el plazo constituye en principio por sí misma una violación de las garantías judiciales. Son 2 ideas básicas que deben centrar en el análisis para determinar si hubo o no una especial dificultad en el proceso y a quién es imputable esa dificultad. Dentro de estas garantías que pueden ser vulneradas por el plazo razonable está la garantía de la presunción de inocencia. Y esta presunción de inocencia se engarza con el respeto al debido proceso y con el respeto a un plazo razonable. Atendiendo a que la medida de prisión preventiva es una medida de última ratio, es una medida provisional y es una medida que no tiene carácter punitiva, la reclusión en un establecimiento penal de un procesado debe estar rodeada por ciertos límites de proporcionalidad, de necesidad, que se debe analizar en el caso concreto. En el expediente 03987-2010 PHC TC Lima, caso Alfredo Alexander Sánchez Miranda y otros, se define en qué consiste el plazo razonable. Cito textualmente: el plazo razonable es el derecho debe ser entendido como aquel lazo de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos, objeto de investigación y la emisión de la resolución respectiva. Eso es plazo razonable. De ello se puede deducir 2 ideas fundamentales, que el plazo razonable tiene como finalidad principal evitar dilaciones indebidas. El plazo razonable se puede valorar en abstracto como lo ha hecho el Ministerio Público, porque ha referido de manera general que no ha vencido el plazo legal, todavía falta 2 etapas más del proceso. Así, de manera general, ¿debe valorarse el plazo razonable? No. El Tribunal Constitucional ha precisado de manera concreta lo siguiente. Este tribunal, para evaluar el plazo razonable, dice lo siguiente, que este tribunal, para evaluar en concreto una presunción de violación del plazo razonable,
sea del proceso penal, de la privación preventiva o de la investigación fiscal, ha señalado que esto no puede hacerse solo a partir del transcurso del tiempo, sino más bien atendiendo a circunstancias del caso, básicamente a la complejidad del asunto, a la actividad procesal de las partes. Analicemos entonces determinados criterios, tanto objetivos como subjetivos, para determinar si hubo o no violación del plazo razonable. En la sentencia 5228-2006 PHCTC, caso Glazer-Katz, el Tribunal Constitucional sienta doctrina jurisprudencial estableciendo criterios que deben ser analizados para determinar el plazo razonable. El criterio objetivo y el criterio subjetivo. Dentro del criterio subjetivo establece la actuación del investigado y la actuación del Ministerio Público. Dentro de la actuación del investigado establece que se debe analizar si hubo o no una actitud obstruccionista de parte del procesado a efecto de valorar que no hubo un plazo, es decir, el no plazo. Por ejemplo, inconcurrencias injustificadas, ocultamiento injustificado de información, renuencia a realizar algún acto de investigación o desviar la investigación misma a través de aporte de datos falsos. ¿Se ha presentado esa circunstancia en el caso concreto? No, no la ha mencionado el Ministerio Público. En relación a la actuación fiscal, si bien es cierto, se parte de una presunción juris tanto que los actos de investigación están revestidos de legalidad del Ministerio Público, sin embargo, como es presunción juris tanto, es motivo y es objeto de cuestionamiento por parte de la defensa. ¿Qué criterios deben ser analizados en este caso? La capacidad de dirección del Ministerio Público en la investigación, en el proceso. Segundo, la diligencia con la que debe ejercer las facultades especiales que la Constitución le faculta. Es cierto, la Constitución en el artículo 159 le faculta determinadas funciones constitucionales, la persecución del delito, pero estas facultades deben ser reguladas o deben estar acordes con los principios y valores constitucionales. Presunción de inocencia, plazo razonable. Criterio objetivo, la complejidad del asunto. El asunto no es complejo, es un proceso simple, dos imputados. Las actividades procesales de investigación ya se han agotado. El Ministerio Público manifiesta que todavía no se ha vencido el plazo razonable, porque supuestamente el plazo legal dista mucho de vencerse. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional en el expediente 3771-2004, HC Piura, precedente vinculante, caso Miguel Cornelio Sánchez Calderón? Dice lo siguiente: aunque no se haya transcurrido todavía el plazo máximo legal, puede lesionarse el derecho a la libertad personal si el imputado permanece en prisión provisional más del plazo que, atendida circunstancia del caso, excede lo razonable. Es decir, no es necesario que se cumpla el plazo legal para estar frente a una vulneración del plazo razonable si es que por dilaciones indebidas, por actuaciones negligentes del fiscal, no se ha concluido antes el proceso. Y quiero citar acá también un párrafo del expediente C3771-2004, HC Piura, caso Miguel Cornelio Sánchez, en donde cuestiona, por ejemplo, la morosidad de las actuaciones del Poder Judicial, por ejemplo, y dice lo siguiente: si bien puede sostenerse que la excesiva sobrecarga que padece la mayoría de los tribunales, no solo constitucional, sino también la de otras latitudes, puede cruzar la mora de las decisiones judiciales máximas si se presenta un desborde o un desbordante flujo de recursos razonablemente imposible de atender. Sin embargo, dice, esta justificación es inaceptable si el órgano judicial no observa una conducta diligente y apropiada para hacer justicia. Analicemos, pues, si hubo una actuación diligente y apropiada para poder definir la situación jurídica del imputado. Y esto tiene también resonancia en el plano internacional, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia de Derechos Humanos, en el caso Bayarri versus Argentina, en la sentencia del 30 de octubre de 2008, donde establece en el fundamento, en el párrafo 70, lo siguiente. Dice lo siguiente: el artículo 7.5 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona detenida en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Este derecho impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a la facultad del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. Cuando el plazo de la prisión sobrepasa lo razonable,
el Estado debe o podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia a juicio distintas a la privación de la libertad mediante encarcelamiento. Lo resaltante es esto: este derecho impone a su vez una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado se encuentra privado de libertad. Mutatis mutandis, se le debe también aplicar este criterio mismo a la actuación del Ministerio Público. ¿Cuál ha sido el desarrollo de la secuela en la investigación? Ahí el fiscal comete un error al manifestar que la prisión preventiva se concedió el 20 o se solicitó el 20 de febrero. La misma resolución, el mismo auto, establece que se debe computar del 19 de mayo, donde sufrió la detención el señor Herrera Tamani. 19 de mayo de 2014. El Ministerio Público tuvo 120 días, es decir, vencía el 19 de septiembre de 2014, para realizar todas las actuaciones procesales. ¿Qué diligencia realizó en esos 4 meses? Solamente la ampliación de la declaración del imputado con fecha 18 de septiembre de 2014. 4 meses, una sola diligencia, de lo cual se puede evidenciar una inacción, una dilación indebida del Ministerio Público. Como se le planteó un control de plazo al Ministerio Público, se apuró a emitir una disposición por la cual dio la conclusión de la investigación preparatoria el 30 de septiembre de 2014, como consecuencia de lo cual se sustrajo la materia en la audiencia de control de plazo. Del 19 de septiembre hasta el 29 de enero de 2015, donde solicitó la acusación, donde formuló su requerimiento acusatorio, transcurrieron 132 días más. Es decir, estamos hablando de 252 días, más de 8 meses, en el que el Ministerio Público no realizó ni una actuación, no formuló la acusación de manera oportuna. Por lo tanto, se presenta una causal que debe ser observada, que es la dilación indebida, la inacción negligente del representante del Ministerio Público. ¿Qué explicación dio la representante del Ministerio Público en la audiencia de prolongación? Dijo lo siguiente, y lo dice la misma juez, cuya resolución es cuestionada en el fundamento cuarto, que luego de haber sido preguntada manifestó que hubo un fiscal llamado Rixer que tuvo a cargo la carpeta fiscal, que descuidó la carpeta porque estaba preparándose para postular. Y también nuevamente hubo otro fiscal que reemplazó, que también estuvo preparándose para postular al CNM. Por lo tanto, como ya se ha mencionado, estas actitudes o comportamientos del Ministerio Público no son atendibles, son reprochables. Por lo tanto, constituyen dilaciones indebidas, que no son imputables al imputado, sino al propio órgano persecutor. ¿Qué concluye la defensa? Que en este proceso concreto, como le establece la doctrina en el caso Gleiser, Katz, existe un retardo notorio en el proceso referido a una actuación negligente del Ministerio Público, retardo imputable al Ministerio Público, por lo cual especial dificultad no se ha constituido, no se ha formado, no se ha generado en el proceso. No se puede alegar simplemente que falta la etapa intermedia del juicio oral para decir ya que existe una especial dificultad en el proceso. Y si bien es cierto, se ha invocado una jurisprudencia de esta sala, sin embargo también tenemos que entender que habría que analizar en qué circunstancias se dio esa resolución. Supongo que se ha analizado pues también de manera concreta si hubo o no una delación indebida, si fue o no complejo el caso, etcétera. Finalmente, para concluir, debo poner determinadas preguntas que deben ser objeto de análisis. Primero, teniendo en cuenta ya los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional, responder a la siguiente pregunta: ¿la actuación del fiscal responsable del caso, en el presente caso, fue diligente en la dirección de la investigación? La defensa considera que no. El fiscal dio prioridad y celeridad al proceso con especial celo en la medida que se encontraba un individuo, el señor Herrera Tamani, privado de la libertad, con una medida cautelar no punitiva. No. ¿Formuló oportunamente su acusación? Vemos que no. Después de 4 meses de concluir la investigación preparatoria, el 29 de enero de 2015, recién formula acusación cuando ya está a punto de vencer la prisión preventiva.
Y finalmente, ¿a quién es imputable toda esta dilación, esta aparente especial dificultad del proceso? Al Ministerio Público. Y asimismo lo ha referido pues la resolución venida en grado. Por lo tanto, solicitamos que se declare infundada la apelación y se confirme la resolución. Muy bien, doctor. Doctor Franco. Muchas gracias, señor presidente, señor miembro de este colegiado. Siempre, señores magistrados, hablar de una prisión preventiva pues es una espina lacerante que colisiona con el sentido jurídico y filosófico de derecho. Señores magistrados, aparte que me auno a lo esbozado ya por mi colega de la defensa, también es necesario, señores magistrados, al tenor de lo expuesto por el señor fiscal, es también ver en su contexto cómo se da estas circunstancias respecto a la privación de libertad de mi defendido. Señores magistrados, esta es una causa, como lo ha señalado mi colega, que nació el 19 del mes de mayo del año 2014, el cual precluyó, según formalización de investigación preparatoria, el 19 de septiembre del año pasado, es decir, formalizó por 120 días. Posteriormente ha presentado un requerimiento acusatorio el 29 de enero de este año, lo cual suma, como lo señaló mi colega, más de 252 días de inacción. Y esto es importante, señores magistrados, que ustedes, elevando a su alto criterio, analicen, porque lo que busca la defensa pues es llegar a un cierto grado de equidad para todas las partes y no buscar premios a donde no se conducen, por cuanto acá vemos en realidad, señores magistrados, tal como lo señala la sentencia pues del caso Samuel Gleiser 5228-2012, pues una actitud por demás negligente parte del representante del Ministerio Público, cuando en todos estos 252 días lo único que ha hecho, señores magistrados, es solamente llevar a cabo la ampliación de declaración del agraviado, que fue el 18 de septiembre del año pasado, y el 29 de enero de este año, pues formalizar acusación directa. Señores magistrados, se ha señalado el señor fiscal que cabe la posibilidad de sustracción de la justicia y también obstruir a la acción de la justicia. Y en eso me voy a centrar, señores magistrados, porque el señor fiscal no ha señalado o no ha argumentado en qué motivo o en qué se puede basar el sostener que se puede sustraerse a la acción de la justicia. Señores magistrados, cuando el mismo representante del Ministerio Público conoce que esta es una causa donde hay un solo testigo, que es el agraviado, donde a los intervenidos, en estos casos a los encausados, no se le ha encontrado ningún objeto del delito. El reconocimiento médico señala que ha sido una sola persona que le ha agredido. No ha habido, en el caso de mi defendido, no ha sido reconocido. Es más, señores magistrados, como se podría señalar, ponerle la cereza al postre, la misma fiscalía, señores miembros de este honorable colegiado, ha solicitado la ampliación de la declaración del agraviado. La misma fiscalía lo ha requerido y se ha materializado ello. Y es así, señores magistrados, que en su mismo requerimiento acusatorio, la misma fiscalía ha señalado lo siguiente. Declaración de ampliación del agraviado Francisco Joel Quispe, esto en el punto 16, fojas 126-128, señala: quien no se ratifica en su declaración efectuada a nivel policial, indicando que efectivamente el día 19 de mayo del 2014, en horas de la madrugada, cuando se dirigía al paradero de Cosco, aparecieron dos sujetos desconocidos. Eso es lo que señala la misma fiscalía en su requerimiento acusatorio. Señores magistrados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, pues, y ha mantenido que siempre para determinar si es razonable o no una detención, pues, debe hacerse inevitablemente un análisis de cada caso. Este es uno de los casos, señores magistrados, que yo lo tomo como un tema de emblema,
como un tema de punto de partida, señores magistrados, para poder analizar cómo se viene actuando a nivel, en este caso de Fiscalía, respecto a estas actuaciones por demás dilatorias, por demás con actuaciones totalmente diligentes que colisionan con lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, que no se puede hacer peticiones vagas, vagas, gaseosas y que colisionen con lo establecido por el mismo tribunal. Señores magistrados, el tribunal en el caso Bayarri versus Argentina, en la sentencia del 30 de octubre del año 2008, ha señalado en el punto 76, dice que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, debe decretarse la libertad, dice, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe. Eso es lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, señores magistrados, y que merece ser atendido. Es más, señores magistrados, el fiscal ha señalado que puede ocurrir una acción obstruccionista de la acción de la justicia por cuanto hay una prognosis de pena respecto a los encausados y a mi defendido. Señores magistrados, la pregunta cae por sí sola. ¿Y qué pasaría si en el devenir del proceso se absuelve mi defendido? Con el respeto que se merece, el señor fiscal va a ir y le va a decir a mi defendido: discúlpame por haberte privado de tu libertad y hoy estás absuelto. No lo va a hacer. Por eso, con todo respeto, señores magistrados, considera la defensa que en este caso es evidente, señor magistrado, que podemos dar un punto de partida, un punto de quiebre en esta judicatura de este distrito judicial, para poder establecer, pues, en realidad, lineamientos para que en lo sucesivo no suceda estas acciones dilatorias de parte del Ministerio Público, privar a una persona con más de 252 días sin haberse efectuado, pues, diligencia alguna o mínima. Por eso, señores magistrados, considera la defensa importantísimo que leer lo siguiente que ha establecido, pues, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al señalar que lo siguiente: en el caso 7624/2005 no se puede juzgar que un plazo de detención preventiva sea razonable per se solamente basándose en lo que prescribe la ley. Dice: la detención sin condena puede no ser razonable aunque no exceda del plazo previsto legalmente. Señores magistrados, elevo a su alto criterio, tengan a bien ponderar lo que la defensa ha señalado y lo que la misma ACU ha señalado, que manifiesta que ya se ha indicado en cansancio, así lo dice su resolución, en el punto 3 de su resolución, que que solamente la prisión preventiva tiene como finalidad garantizar la presencia del procesado, del imputado en el proceso. Y si se ha dictado en cansancio, señores magistrados, en muchas resoluciones se le ha señalado, se le ha exhortado, se ha remitido copias inclusive a los órganos de control para ser más diligente, para que pueda existir una justicia plena. Y lo que no quiere en la judicatura es que existan estos hechos de dilaciones indebidas. Y tal es así que el mismo ACU ha señalado en lo siguiente: me permite colegir, dice, que el Ministerio Público ha tenido siempre a la vista, dice, la carpeta fiscal. Es lo que dice la juez. Siempre ha tenido la carpeta fiscal a la vista. El Ministerio Público es un órgano corporativo. Un fiscal, si bien es cierto, se le pudo haber asignado una carpeta fiscal, no resulta de ninguna justificación pretender justificar que ha habido una prolongación de procesos teniendo en cuenta las razones que ha expuesto la representante del Ministerio Público. Es claro, señor, el mensaje que nos ha dado esta buena magistrada respecto a este pedido. En tal sentido, señores miembros de este honorable colegiado, solicita a la defensa, pues, que se declare, que se confirme
la resolución emitida por el juzgado de investigación preparatoria y se declara infundado pues el pedido de solicitado por la Fiscalía respecto a la prolongación, a la prolongación de prisión preventiva. No, muy bien, doctor. Una segunda rueda de 1 minuto, señor fiscal. ¿Un minuto? Un poquito más, creo. A ver, Un poquito 5 más. minutos le voy a dar, pero porque es para... Sí, solamente para aclarar unos creo puntos. que como es la Concreto nada actuación más. del fiscal. Sí, voy a centrar Vamos solamente a unos concreto, puntos. ya no abundar Sí. en doctrina, porque creo que Solamente para aclarar nada hemos más. abundado demasiado. Sí, solamente para aclarar nada más. Vamos a los hechos, y eso es lo que interesa. Sí, con respecto a que el caso es si hubo obstaculización o no obstaculización por parte, ¿no?, de los procesados, solamente tomar en cuenta la declaración que se dio en presencia fiscal del agraviado, donde en su respuesta a la pregunta 6 señala: al momento de ser conducidos a esta comisaría, ambos sujetos me han amenazado diciéndome textualmente: tú no sabes con quién te has metido. Y entre otras cosas más. Solamente quiero que lo revisen nada más esa declaración en presencia fiscal. Con respecto al otro punto, si es un Cuando caso... dice- a ver, ya. Con respecto a ese punto de la obstaculización, nada más. Con respecto al punto que es complejo, el caso no es complejo. En el fundamento de la sentencia 18 que se ha acompañado, ahí señala que, siendo consiguientemente en esta línea, siguiendo esta línea de ideas, concluye que no solamente tratándose de los procesos complejos es posible prolongar la prisión preventiva del investigado hasta un plazo no mayor de 18 años, siendo el plazo máximo de 6 meses, siendo también que en los casos que no han sido declarados complejos, pero cuya investigación importa una especial dificultad y nos encontramos ante delitos de suma gravedad como el de auto, es posible la prolongación de un plazo máximo de 27 meses. Solamente para que lo lea nomás el colegiado. O sea, no solamente en casos complejos se puede prolongar esta prisión preventiva. Y esto ha sido hasta por un colegiado que ha sido de acá, que se ha resuelto. Con respecto a que ha habido desidia, negligencia por parte del Ministerio Público, solamente tengo que poner solamente un punto, una pregunta que se va a responder con la sentencia del Tribunal Constitucional 1680-2009 PHC-TC, del Tribunal Constitucional Fundamento 14. La pregunta es: ¿será procedente sancionar con la nulidad la decisión jurisdiccional tardía con el único sustento de su tardanza? Evidentemente no cabe esta invalidación. Como ya se dice, esta decisión ha cumplido con su finalidad, aunque con tardanza en su emisión. Podría pedirse no la nulidad de la resolución por su demora, sino la sanción disciplinaria al juez por el tardío incumplimiento de su deber. Si ponemos eso, acá no se anuló la decisión. Tal vez un incumplimiento infuncional de la conducta que se dio, pero en esta sentencia que se ha citado también, ¿no?, en la apelación tenemos en cuenta de que en este caso se ha solicitado que se remita al control interno a los fiscales que han tenido el caso. Si tal vez hubo un lapso de 3 meses que no se pronunció la acusación, no se puede declarar inválido ni declarar infundada la prolongación de la prisión preventiva, puesto que los hechos ocurrieron el 19 de mayo, el requerimiento se pidió el 20 de mayo, al día siguiente, y concedieron por 9 meses, dando vigente, y por lo tanto no se puede pedir que se declare infundado un requerimiento que está todavía vigente dentro de los hechos. Por todo esto, en todo caso, si la falla es humana, no se puede declarar infundado este pedido, puesto que, como bien he señalado, y me ratifico en lo dicho, esto, y como ya lo tomó en cuenta en el fundamento, que espero que vuestro colegiado lo examine cuidadosamente, en otros pronunciamientos se ha tomado en cuenta de que se ha declarado fundado el requerimiento, ya porque ya estamos en la etapa de control de posición, que va a pasar a la etapa de juzgamiento. Lo que a veces en el Código de Procedimiento pasa de internamiento a probanza, esto ya se ha dado acá. Es por ello que en eso baso básicamente que el colegiado examine bien este pedido, ¿no? En todo caso, ya este colegiado resolverá de la mejor manera. Ya, muchas gracias, señor fiscal. Doctor Yomona, Simplemente para precisar nada más los 3 aspectos que ha mencionado. Lo primero, respecto a la amenaza, en la declaración que dio el agraviado al momento de la intervención policial, que fue hace casi 9 meses, eso fue valorado en la prisión preventiva, y eso no es el punto para argumentar respecto de la especial dificultad del proceso. Eso fue valorado en su oportunidad en la prisión preventiva. Segundo, no está discusión si es posible en procesos no complejos prorrogar el proceso hasta 27 meses de la prisión preventiva. Eso no es el punto. El punto es
determinar si hubo o no un plazo razonable y si durante ese plazo razonable hubo una diligencia debida por el representante del Ministerio Público. Y el plazo razonable no se mide en función simplemente que quedan 2 etapas procesales. El Tribunal Constitucional ha manifestado, o inclusive la Corte Interamericana también ha manifestado, que el plazo debe ser medido del momento de la detención hasta que se emita la sentencia. En función de toda esa totalidad debe medirse el plazo razonable, y no solamente en las etapas pendientes. Finalmente, simplemente para manifestar que en este caso concreto sí ha habido una actuación negligente del Ministerio Público que no es imputable a los procesados, y por lo tanto me ratifico el pedido de que se declare infundado el pedido del Ministerio Público. Doctor Franco. Gracias, señor magistrado. Solamente para señalar lo siguiente. Respecto a lo que ha señalado, aludido el señor fiscal, respecto a la amenaza, señor, el tema es que el señor fiscal no ha leído completo cómo es el contexto total de la declaración. Ha señalado que esto ha sido escuchado por un policía de apellido Loja. Sin embargo, en su declaración, este policía no ha manifestado en ningún momento de la declaración que haya sido amenazado el presunto agraviado. Pero eso es un tema, como lo ha señalado mi colega, un tema de la prisión que ya fue analizado en el tema de la prisión preventiva. Pero lo más importante y rescatable, señor magistrado, que no es tan cierto lo que señala el señor fiscal, porque el presunto agraviado ha concurrido a la Fiscalía a prestar su declaración ampliatoria libremente, y no ha señalado que viene siendo amenazado o alguna circunstancia tal como la señaló el señor fiscal. Eso sería bueno, señores magistrados, que también sea analizado. Señores magistrados, para terminar, quiero señalarles que la defensa considera, señores miembros de este honorable colegiado, que existe un retardo notorio en el proceso referido carentemente de explicación razonada. Ya, bueno, eso ya lo había dicho. Sí, bueno, y para terminar, señores magistrados, pues es justamente el pedido que hace la defensa, pues, que si se tiene que analizar, pues, un pedido de prisión preventiva, en este caso, señor magistrado, es que hay que ponderar ciertas circunstancias, como es, pues, que la prisión, pues, es lado excepcional, y la libertad, pues, es lo que puede darse en este caso, si es que vuestra sala así lo considera, con las medidas, pues, pertinentes que se puedan dar, y con una caución para poder de manejar la tesis de que en lo sucesivo, en las actuaciones que viene, no va a haber ningún tipo de sustracción de la acción de la justicia. En tal sentido, señores magistrados, considero que en este caso, pues, es un caso que para nosotros es un caso emblemático y que reviste una atención en el cual la defensa pretende que vuestro despacho así lo considere como tal. Eso es todo, señor magistrado. Ya, muy bien. Una apreciación nomás, señor fiscal. La prolongación pide la Fiscalía a partir del 19 o 20 de febrero. ¿Para cuántos meses más? 9 meses. 9 meses más. Sí, 9 meses, sí. Es cierto, como manifiestan los señores abogados, que la única actuación practicada en estos 9 meses que ya están por terminar ha sido solo tomar la ampliación de la declaración del agraviado. Bueno, entre otros se han recabado también los antecedentes entre los antecedentes de los pues se acusados, saca en menos de un minuto entrando a la página. Si bien es cierto, ha habido este tema, porque también hay actas que corroboran, este tema también, esto ha sido también casi prácticamente en flagrancia, si tenemos en cuenta, porque el hecho ocurrió el 19 de mayo. ¿Ha habido flagrancia? Claro, prácticamente, claro. Entonces, usted como mismo dijo, no hicieron acusación directa? Bueno, eso, y ya, tal vez, el tema acá se debate en sí, tal vez, como bien ha dicho, este es tal vez un caso emblemático, como he dicho, ¿no? Casi un caso complejo, tal vez, como dijo el colega, de la defensa técnica. Acá se debate tal vez por la desidia del ministerio. Tal vez la juez ha mandado copias a control, pero como bien señalé en esa sentencia del tribunal, no se puede anular una decisión jurisdiccional por una tardanza a través de un magistrado. En este caso la prolongación cae el mismo efecto. Pero no se esto puede. no es un tema de nulidad, doctor. Claro, de no es un tema de nulidad, pero digamos que prisión. no se puede, en este caso, dejarse, si tomamos en cuenta el pronunciamiento equiparar a la sentencia que se equiparó,
reviste las mismas condiciones. Está prácticamente, reviste dificultad, como bien lo tomó en cuenta estas sentencias del colegiado. Reviste dificultad porque ya prácticamente ya estaba para control de acusación y ahí nomás pasa la etapa de juzgamiento. Lo que es, ¿Y hay fecha para control de acusación? prácticamente justamente todavía no lo han señalado, señor magistrado, todavía. Ya, muy bien, señor fiscal, se agradece. Yo tengo más preguntas. Doctor Ramos, tampoco, ¿no? Muy bien, señor fiscal, le vamos a rogar prestarnos su carpeta fiscal. No. Se cierra el audio y video a las 10 horas con 30 minutos. Buenos días.